A los demás os quiero invitar a que me acompañéis a la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 8. Puedes proyectar, Esther, la primera imagen. No hace falta, Alonso, que se proyecte en internet, ¿de acuerdo? Solamente lo dejaremos para nosotros. Muchas gracias al equipo técnico que tan necesario e importante ministerio desarrollan. Vamos a leer los primeros 9 versículos, aunque ya la vez anterior estuvimos viendo los primeros 8 versículos, vamos a leerlos nuevamente hasta el versículo 9. Y dice así la palabra del Señor. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros, por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. En 1917, justo la fecha en que se constituyó esta iglesia, se fundó esta iglesia por medio de la labor que hizo don Percy Baffar en aquel año, pues justo en ese año también en Estados Unidos se fundó una revista fundada por un hombre llamado Bruce Forbes. Esa revista se la conoce por su apellido, la revista Forbes, que es una revista especialmente dedicada a los negocios y a las finanzas. Una revista que es conocida sobre todo mundialmente porque desde hace ya un tiempo, cada año publican una lista con los hombres, con las personas más ricas del mundo, las más ricas, las que más posesiones, fortunas tienen. Y cada año se hace una lista de estas personas, las más ricas. Aunque uno se tendría que preguntar si realmente estas personas son ricas. ¿Seguro? Bueno, quizás materialmente hablando tengan no algo más dinero que tú y yo, no, mucho, pero mucho más dinero que tú y yo, cierto. Pero es posible que hayan personas ricas que al mismo tiempo sean pobres. Me gusta cómo lo expresa el autor de Proverbios en el capítulo 13, versículo 7, el cual dice: hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Y esto es así, hermanos, y lo sabemos. Obviamente aquí el autor no está hablando tanto de riquezas materiales, sino más bien de riquezas espirituales. Es interesante que en una ocasión el Señor Jesús, hablando precisamente sobre la avaricia del ser humano, Él les dijo: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y les contó una parábola para explicarles esto. Y les dijo:
La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos, mis riquezas, toda la abundancia que poseo. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo a este hombre, necio, tonto, estúpido, esta noche vienen a pedirte tu alma, esta noche te vas a morir. ¿Y lo que has provisto, de quién será? Y Jesús termina la historia diciendo, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. En los versículos 1 al 8 que hemos leído ya en esta mañana en nuestro texto de 2 de Corintios capítulo 8, Pablo había estado hablando de las iglesias de la provincia de Macedonia, es decir, la iglesia de Tesalónica, Filipos y Berea, ciudades en las cuales Pablo había estado, según se nos dice en el libro de Hechos de los Apóstoles, las cuales, aunque eran extremadamente pobres materialmente hablando, sin embargo, nos dice versículo 2 que hemos leído de este capítulo, dice que abundaron en riquezas de su generosidad. Eran pobres, sí, pero al mismo tiempo eran ricos, tremendamente ricos. En cierta forma estas iglesias se parecen mucho a la iglesia que se encontraba en la ciudad de Esmirna, en Apocalipsis capítulo 2, la cual recibió una carta que la escribió Juan, pero de parte del Señor Jesús. Y Jesús le dijo a esta iglesia, yo conozco tus sufrimientos y tu pobreza, aunque en realidad eres rico. Qué bonito, ¿verdad? Allí en Apocalipsis 2:9. En cierta forma, algo parecido sucedió con estas iglesias en Macedonia. Ellos, a pesar de su pobreza, participaron en una ofrenda que se estaba recaudando por diferentes lugares para enviarla a la iglesia en Jerusalén, la cual estaba pasando por momentos de mucha necesidad, Y los macedonios colaboraron, no por obligación, nadie les obligó, sino por amor, el amor que tenían en su corazón por otros hermanos. Y aunque Pablo está dando esta información acerca de los macedonios como un precioso ejemplo al cual debían mirar para aprender de ellos, ¿cierto? Pablo más bien quería que los corintios participaran de esta ofrenda que se estaba recogiendo. No olvidemos que estos dos capítulos 8 y 9 tratan de este asunto, de la recogida de una ofrenda, de un dinero para ayudar a aquellos que estaban más necesitados. Pero Pablo no quería que los corintios simplemente observaran a los macedonios como un ejemplo, chapó, la verdad que eran asombrosos lo que ellos hicieron, sino que Pablo tenía más bien en mente que los corintios, en vez de mirar a esa gente, por muy buen ejemplo que fueran, que ellos mirasen a Jesús, a Cristo Jesús. Él tenía que ser el modelo a imitar. Es interesante cuando vamos a la epístola a los Hebreos, el capítulo 11, allí es un capítulo muy conocido, donde aparecen los nombres de varios hombres y mujeres. Aparecen nombres y también el autor menciona a otras personas cuyos nombres no están, pero evidentemente la lista era mucho más grande, de hombres y mujeres que destacaron por su fe en Dios.
A pesar de las adversidades, se mantenieron firmes. Algunos como Moisés, él actuó como viendo al invisible. No podemos ver lo que es invisible, pero Moisés, como tantos otros, vivieron su vida como viendo al Señor por medio de la fe. Y luego comienza el capítulo 12, diciendo el autor: mirad, tenemos alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Qué hermosas personas a las cuales podemos imitar. Sí, es verdad. Pero el autor de la epístola a los Hebreos dice que, vale, miremos, observemos a esta gente, vale, pero que realmente nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús, porque de Él procede nuestra fe, y Él es el que la perfecciona, no mirando nosotros las cosas que se ven, diría en otro texto, sino mirando en este caso al Señor Jesús. Hebreos 12, 1 y 2. Una y otra vez la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, nos presenta a Jesús, a Cristo Jesús, como el modelo al cual hemos de imitar. Es a Él y no a otros, aunque obviamente podemos aprender de otros, claro que sí. El apóstol Pedro, en su primera carta, escribía lo siguiente: precisamente a eso habéis sido llamados, a seguir las huellas de Cristo, que padeciendo por vosotros os dejó un modelo que imitar. Es a Jesús a quien tenemos que imitar, dice ahí Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 21. ¿Y en qué hemos de imitar a Jesús, hermanos y hermanas? Pues obviamente en su forma de vivir, en todo lo que Él fue, cuando lo vemos en su ministerio terrenal. Aunque permitidme que señale tres cosas al menos, tres cosas en las cuales tú y yo hemos de mirar para imitar a Jesús. Por un lado, hemos de imitarle en su forma de amar, de amar. Decía Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 2, y andad o vivir en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La palabra de Dios nos manda, nos exhorta a que amemos como Cristo ama. Es interesante que en ese capítulo 5 de Efesios, un poquito más adelante, Pablo está hablándole a los matrimonios, esposas y esposos. Y especialmente se dirige a los esposos, a los maridos, como los que estamos aquí en esta mañana. Y Pablo le dijo a los maridos: maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Francamente, creo que eso es uno de los mandamientos más difíciles de cumplir. Amar como Cristo ama a la iglesia. Difícil, sí, pero no imposible. No imposible. Si Dios nos pide que hagamos esto, yo personalmente entiendo que también esto se aplica a las esposas, las cuales tienen que amar a sus esposos de la misma manera. Pero Pablo se dirige a los maridos, evidentemente porque él como hombre conoce al hombre, al varón, y sabe cómo somos. Y por eso ese mandamiento es para nosotros. Ama a tu esposa de la misma manera que Cristo amó a su esposa, la iglesia. La iglesia. Por tanto, la palabra de Dios nos pide que imitemos a Jesús en su forma de amar, pero no solamente en su forma de amar, en segundo lugar, en su forma de perdonar. Decía también Pablo ahí en los Colosenses, capítulo 3, versículo 13. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hace unos sábados estuve precisamente hablando con los jóvenes sobre este versículo. Y estuvimos hablando del perdón. Qué difícil es perdonar como Dios quiere que perdonemos. Sobre todo cuando
Se trata de perdonar a alguien que nos ha hecho mucho, mucho daño, que ha provocado en nosotros una herida, que aún, a pesar de que ya ha pasado tiempo, esa herida todavía no ha cicatrizado. Es terrible, terrible. Pero la palabra de Dios nos dice, hermanos y hermanas, que tú y yo hemos de perdonar de la misma manera que Cristo nos ha perdonado a nosotros. Y como le decía a los jóvenes, y he dicho aquí en tantas ocasiones, recordemos, Dios nunca nos va a pedir algo para que hagamos que Él sabe que no podemos hacer, que es imposible. No, todo, absolutamente todo lo que Dios nos pide que hagamos es porque Él sabe que podemos hacerlo. Otra cosa es que queramos. Si Dios nos dice que tú y yo tenemos que perdonar a alguien que nos ha hecho daño, ¿cuántas veces, Señor, perdonaré a mi hermano que peque contra mí?, le dijo el apóstol Pedro a Jesús. Y ya sabemos la respuesta del Señor. Pedro, hay que perdonarle siempre. ¿Y sabéis por qué Jesús nos mandó esto? Bueno, entre otras cosas, porque Él también ha hecho lo mismo con nosotros. Cuando Él murió en aquella cruz, hermano y hermana, amigo y amiga, Él estaba perdonando todos nuestros pecados, todos, sí, incluso esos que tú tienes aquí guardados, que quizás solamente conoces tú y nadie más, que te da vergüenza recordar lo que tú hiciste, incluso siendo creyente, incluso esos pecados, Él los ha perdonado. Y ahora nos dice que tú y yo tenemos que hacer lo mismo cuando alguien nos hace daño. Por muy difícil que nos resulte el perdonar, podemos hacerlo. Y Dios nos dice en su palabra que tú y yo tenemos que imitar a su Hijo también en esto, en la forma de perdonar. Y hay una tercera forma en la cual tú y yo podemos imitar a Jesús, que es en la que nos vamos a centrar en esta mañana. Y es a la hora de dar, ofrendar. Y Pablo lo recuerda por medio de este texto que tenéis ahí. El versículo 9 que hemos leído en esta mañana al final, el cual dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. ¿Para qué? Para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Leía a un autor diciendo acerca de este versículo, que aunque es cierto que lo que leemos aquí lo podemos captar en un solo instante, no es muy complicado entender lo que está diciendo el versículo, al menos coger algo, lo principal, cierto, en un solo instante. Sin embargo, necesitamos toda una eternidad para comprender la verdad que se nos está diciendo ahí. Y no una sola eternidad, sino muchas más. Probablemente, hermanos, nunca llegaremos a comprender lo que ese versículo nos está diciendo. Jamás. Y Pablo comienza esta afirmación apelando al conocimiento que tenían los corintios acerca de Jesucristo. Fijaos cómo comienza. Porque ya conocéis. Es decir, los corintios tenían una información de primera mano. Ellos no tenían un mero conocimiento intelectual, no. Ellos tenían un conocimiento experimental. Ellos habían tenido una relación personal con Jesús. Quizás no la habían conocido personalmente, o a lo mejor alguno de los miembros de la iglesia llegó a conocer a Jesús de manera personal. Podría ser. Quizás la mayoría no, pero sí habían tenido un encuentro por medio de la fe. Conocían a este Jesús y sabían lo que Jesús había hecho por ellos.
vosotros ya conocéis. Porque no podemos ser salvos, hermanos y hermanas, si no hemos tenido un encuentro personal con Dios, si no le conocemos personalmente por medio de la fe. Ya decía el Señor Jesús en aquella oración que aparece en Juan capítulo 17, versículo 3, Jesús dijo, y la vida eterna, está hablando con el Padre, y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. No podemos ser salvos si no tenemos un encuentro personal con Jesús, si no hemos nacido de nuevo. Da igual cuántos años vengas asistiendo a la iglesia no salva. Ninguno de nosotros puede salvarte, ni tú mismo te puedes salvar a ti mismo, haciendo esto, haciendo lo otro, es imposible. Solo es por medio de Jesucristo que podemos ser salvos. Y los corintios conocían esta verdad. No sabemos si los corintios conocían a las iglesias en Macedonia. Pablo les está informando, versículo 1, ya sabéis lo que ha pasado con las iglesias de Macedonia, mirad lo que han hecho. A lo mejor algún miembro en la iglesia de Corinto sabía esto, pero quizás la mayoría no. Pero lo que los corintios sí conocían era acerca de Jesús. Y al menos Pablo señala 4 cosas ahí en ese versículo, 4 cosas que los corintios conocían acerca de Jesús. En primer lugar, ellos conocían la gracia del Señor, su gracia inefable, porque ya conocéis, versículo 9, vamos a leerlo, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 1 de este capítulo ya hemos leído que Pablo hace referencia a la gracia de Dios. Y dijimos ya la vez anterior que la palabra gracia es una palabra que puede tener diferentes significados dependiendo del lugar donde se encuentre. Normalmente solemos hacer referencia a la gracia como ese regalo inmerecido que Dios nos da. Su gracia, somos salvos por gracia. No merecemos ese regalo, pero Dios nos la da por medio de su Hijo Jesucristo. La gracia también puede hacer referencia a un privilegio, o como hemos estado viendo también y vamos a seguir viendo en estos 2 capítulos, la gracia puede hace referencia al dinero, a el acto de dar nuestras ofrendas. Pero ahora Pablo nos recuerda también que la gracia tiene que ver con nuestra salvación, que en cierta forma es lo que Pablo está haciendo referencia ahora con esta palabra, nuestra salvación. La Escritura nos recuerda que nuestra salvación se planificó incluso antes de la fundación de este mundo. Decía Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 1, versículo 9, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y por su gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Antes del comienzo del tiempo. Dios nos salvó por su gracia. Y esto era algo que los corintios conocían. Obviamente, cuando hablamos de la gracia de Dios, nuestra mente se dispara inmediatamente a la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2. Pablo comienza diciendo en este capítulo que el Señor nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En la misma situación que nos encontrábamos la mayoría de los que estamos aquí en esta mañana, antes
estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Anduvimos en otro tiempo en ellos, siguiendo la corriente de este mundo, versículo 2, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Fijaos, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios nos salvó, dice Pablo ahí en su carta a Timoteo, y no lo hizo gracias a lo que tú y yo pudimos hacer, no es por nuestras obras, sino que dice el texto que fue por su gracia. La salvación, hermanos y hermanas, no lo olvidemos, y amigos y amigas, la salvación es un regalo que recibimos de Dios, y un regalo se recibe sin tener que hacer algo para merecerlo. Dios nos da un regalo que no merecemos, pero aún así nos lo da. Pero eso ocurre en el momento en que creemos en Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Señor y Salvador. La Biblia enseña claramente que tú y yo somos pecadores, debido a lo que sucedió en Génesis capítulo 3. Y Pablo toma ese relato bíblico y lo utiliza allí en Romanos capítulo 5 para decirnos que el pecado entró en el mundo y por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dice Pablo ahí en Romanos 5 que el pecado abundó, se propagó por todas partes. Afectó no solamente al ser humano, sino a toda la creación. El pecado abundó, dice Pablo allí. Pero, Romanos 5:20, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia. Independientemente de cuáles sean nuestros pecados, hermanos, hermanas, amigos y amigas, da igual lo que hayamos hecho. En esta mañana el Señor Jesús, Dios, quiere perdonar nuestros pecados. Por muy abundantes que sean estos, su gracia es mucho mayor para perdonar nuestros pecados. Y lo hace en base a su gracia, No a lo que nosotros podamos hacer, sino en base a lo que hizo únicamente Cristo en la cruz cuando murió por nosotros. Y Pablo quiere recordarle a la iglesia de Corinto y también a nosotros que nuestra responsabilidad como creyentes es no recibir en vano la gracia de Dios. Lo vimos en su momento en este libro, capítulo 6, versículo 1. Dice Pablo que no recibáis en vano la gracia de Dios. Es decir, aquellos que la hemos recibido no podemos hacer un mal uso de ella, porque eso sería tratarla en vano. Esta gracia debe producir frutos en nosotros. Y Pablo está contando esto ahora a los corintios para que esa gracia que ellos han experimentado se visibilice por medio de sus ofrendas. Las ofrendas materiales, el dinero, es una forma de expresar nuestra gratitud a Dios
por su gracia. El Señor Jesús dijo en una ocasión a sus discípulos: de gracia recibisteis, dad de gracias. ¿Tú has recibido de gracia? Sí, pues ahora haz lo mismo. Y es lo que Pablo le está pidiendo a los corintios por medio de estas palabras. Amor inefable, sublime, la gracia de Dios, la gracia inefable. Pero también el texto nos habla de su amor inigualable. Dice nuestro versículo que estamos viendo: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros. Pablo ya les había estado hablando en esta carta de ese amor. Recordemos capítulo 5, versículos 14 y 15. Pablo decía: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, ¿para qué? ¿Con qué propósito? Para que los que viven ahora en Cristo Jesús, ya no vivan para sí, sino vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Capítulo 5 de esta carta, versículos 14 y 15. Si había una cosa por encima de todas las demás que motivaba a Pablo a proclamar el evangelio de salvación con tanta pasión, con tanto celo por Dios, eso no era otra cosa que haber descubierto el amor de Cristo por él. Por eso él dice: el amor de Cristo nos constriñe, es decir, nos controla, nos apremia, no nos deja otra alternativa que la de vivir para este Dios, para este Jesús que hizo esto por mí, y servirle con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Hermanos y hermanas, nuestra salvación tiene como base el amor de Dios, un amor que es universal y atemporal, es decir, es un amor que vale para todas las personas en todos los tiempos. Ahora es un amor que también se extiende para ti, que aún no has recibido porque no has querido este amor de Jesús. Decía el apóstol Juan en su primera carta: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 4:10. La magnitud del amor de Dios por el ser humano es tal que incluso antes de la fundación del mundo, Dios ya había diseñado un plan milagroso por medio del cual salvar y perdonar al pecador. Y lo hizo por medio de la obra de su Hijo Jesucristo. Diría el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, por amor a vosotros. El sacrificio de uno mismo es la mejor demostración de amor. Como dijo Jesús a sus discípulos: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Esto fue lo que hizo Jesús por ti y por mí. Nos amaba tanto que puso su vida en aquel madero, en aquella cruz, para sustituirnos a nosotros. No hay ninguna duda en cuanto a que los macedonios, claro que sí, fueron un precioso ejemplo a imitar. Sin embargo,
Pablo consideraba a Jesús como el ejemplo supremo, el mejor argumento para que los creyentes cumplamos con nuestra responsabilidad de ayudar a los demás. Como decíamos la vez anterior, el amor declarado con nuestros labios, pero no acompañado, no respaldado de actos prácticos, no es un amor sincero, no es un amor genuino. Decía también el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos, que en cierta forma es lo que Pablo estaba pidiendo a los corintios. Hay una necesidad urgente en Jerusalén. Nuestros hermanos necesitan nuestras ofrendas. Y si nosotros decimos con nuestros labios que les amamos, también nuestra declaración tiene que ir acompañada con actos que demuestren nuestra sinceridad, que les amamos. El amor de Jesús es un amor inigualable. Pero no solamente Pablo le dice que los corintios conocían esa gracia inefable de Jesús, ese amor inigualable, y también, en tercer lugar, los corintios conocían acerca de la pobreza de Jesús, una pobreza que no podemos explicar. Dice el versículo que estamos viendo en esta mañana, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, se hizo pobre. Y es cierto que algunos han querido ver en esta expresión, en esta declaración, que se está refiriendo a la situación económica que vivió Jesús durante su ministerio terrenal, que Él era una persona pobre. Puede dar la sensación, evidentemente, cuando observamos su vida en los evangelios. Jesús nació en un pesebre, sus padres no tenían suficiente dinero para pagarse un hotel, un hospital. Y no solamente lo vemos en su nacimiento, sino a lo largo de su vida. En una ocasión Jesús dijo que Él no tenía ni siquiera un lugar donde recostar su cabeza. Y cuando es muerto en una cruz, luego es sepultado en una tumba que ni siquiera era suya, fue prestada. Y es verdad que Jesús quizás no vivió materialmente hablando como algunos quisieron. Quizás lo podemos considerar como una persona pobre, no creo que eso fuera así, pero dejando esto a un lado, lo cierto es que cuando Pablo hace referencia a que Jesús por amor a nosotros se hizo pobre, él está haciendo una referencia al misterio de la encarnación, de la cual ya hemos cantado en esta mañana. ¿Cómo es posible, hemos dicho, cómo es posible que Dios, siendo quien era, haya venido a este mundo para sustituirnos a nosotros en aquella cruz? ¿Cómo es posible que se haya intercambiado, que su justicia nos sea imputada a nosotros y nuestras injusticias, nuestros pecados hayan sido llevados por Él en la cruz? ¿Cómo es posible? Hemos cantado hace un momento. Pablo está haciendo referencia aquí a la encarnación, a la humillación que experimentó el Hijo de Dios, el cual vino a este mundo haciéndose un hombre de carne y hueso como tú y como yo, se encarnó, renunció voluntariamente a muchos de sus derechos propios que le pertenecían por ser Dios, para hacerse uno como nosotros. Él se hizo pobre cuando dejó la gloria y venir a este mundo.
Se hizo pobre cuando se hizo un poco menor que los ángeles, se nos decía el jueves pasado. El creador de los ángeles, porque los ángeles son seres creados. El que los crea, hay un momento en su vida cuando viene a este mundo que se hace un poco menor que los ángeles. Hebreos 2:7. Se hace pobre cuando decide nacer de una mujer, una joven campesina. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, diría Pablo a los Gálatas capítulo 4, versículo 4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, una mujer pecadora, como lo era María. Jesús se hace pobre cuando decidió experimentar nuestros sufrimientos, identificarse de tal manera con el ser humano que incluso experimenta las debilidades, las limitaciones propias de un hombre y una mujer como tú y como yo. Jesús experimentó el cansancio, el hambre, la sed, físicamente hablando. Con razón decía el autor de la epístola a los Hebreos, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que tenemos a uno que fue tentado, probado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hay que matizarlo, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Es evidente que cuando Pablo está diciéndonos en nuestro pasaje que por amor a nosotros se hizo pobre, obviamente también a nuestra mente viene ese himno que aparece en Filipenses capítulo 2, donde Pablo también nos invita, nos recuerda que tú y yo hemos de imitar a Cristo en este aspecto. Filipenses 2, versículo 5 dice: haya pues en vosotros, en los creyentes, este sentir, esta actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, es decir, teniendo naturaleza divina, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que agarrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por amor a nosotros, dice nuestro texto en esta mañana, por amor a nosotros se hizo pobre, se encarnó, se hizo uno como nosotros. Y hemos cantado: ¿cómo es posible esto? Hemos dicho, esto es un misterio, el misterio de la encarnación. Dios se hace hombre. Y tendremos, hermanos y hermanas, cuando estemos en el cielo con el Señor, tendremos toda una eternidad para intentar entender lo que nos está diciendo ese texto. Un autor que ya está con el Señor, un escritor, conocido especialmente por un libro que se tituló Conociendo a Dios, un libro precioso, J.L. Packer. Él decía que el versículo clave del Nuevo Testamento para interpretar la encarnación no es la afirmación que encontramos en Juan capítulo 1, versículo 14, precioso pasaje. Y aquel verbo, haciendo referencia a la palabra encarnada, a Jesús, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, puso su tienda entre nosotros. Juan 1:14, un texto maravilloso, pero este autor dice que el texto clave para entender la encarnación no es este, sino el texto que estamos viendo en esta mañana, 2 Corintios 8:9. Aquí se expresa, dice este hombre, aquí se expresa no solo el hecho de la encarnación, sino también su significado. Aquí se nos explica que el Hijo de Dios haya tomado nuestra humanidad es la forma en que debemos considerarla y tenerla presente.
no simplemente como una maravilla de la naturaleza, que lo es, sino más bien como una sorprendente maravilla de la gracia. No podemos entender qué fue lo que ocurrió aquel día cuando Dios se hizo hombre, sin dejar de ser Dios. Como lo expresa también Juan allí en su Evangelio, capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo. Y si me permitís, quita la palabra mundo y pon tu nombre. Yo pondré el mío. De tal manera amó Dios a Benjamín, que dio a su único hijo, para que, si Benjamín cree en él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera, no lo entendemos, no lo comprendemos, simplemente podemos aceptar este maravilloso regalo de la gracia de Dios, su amor, que fue tal que estuvo dispuesto a hacerse pobre, encarnarse, dejar su trono de gloria para venir a este mundo por ti y por mí. Qué hermoso, ¿verdad? Su pobreza. Los corintios conocían no solamente la gracia de Dios, no solamente conocían del amor de Jesús, de su pobreza, sino también de su riqueza. Dice el texto, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, fijaos, siendo rico. Por medio de esta afirmación, Pablo está haciendo referencia a la preexistencia de Cristo, de Jesús. La Biblia de manera clara y rotunda enseña que Jesucristo es eterno. Él siempre ha existido. Jesús no es una creación más, como enseñan ciertas religiones y sectas. Jesús siempre ha existido. Él se hizo humano sin dejar de ser divino. Cuando Pablo comienza su carta a los Romanos, capítulo 1, nos recuerda esto. Dice que este mensaje que él va a compartir, Romanos 1, 3 y 4, dice, habla de su Hijo, quien según la naturaleza humana era descendiente de David. Por eso a Jesús se le llama Hijo de David. Pero según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo, nuestro Señor. Hijo de David es un título que habla de la humanidad de Jesús. Hijo de Dios es un título que habla de la divinidad de Jesús. Completamente humano, completamente divino. Completamente divino. Jesús es Dios. El título que he puesto a esta predicación necesita una aclaración. El rico se hizo pobre, sí, pero sin dejar de ser rico. Sin dejar de ser rico. Aunque se hizo pobre, Jesús siguió siendo eternamente rico, eternamente rico. Su fortuna, su patrimonio, si me lo permitís, no disminuyó cuando se hizo un hombre. No. El Señor Jesucristo desde la eternidad ha sido, es y será el dueño de todo lo que hay en el cielo y en la tierra, como decíamos la última vez. Salmo 24:1, por poner un ejemplo, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que están en él, los que lo habitan. Es decir, todas las cosas fueron hechas por él y para él, dirá Pablo en su carta a los Colosenses. Porque en él, en Cristo,
fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y para Él. El Hijo de Dios es tan rico como Dios el Padre, como Dios el Padre. ¿Por qué? Diría Pablo también en esta carta a los Colosenses, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente la plenitud, toda la plenitud de la deidad, en Él, en Cristo Jesús. Para Pablo, como nos recuerda el comentarista William Barclay, para Pablo el sacrificio de Cristo no comenzó en la cruz, ni siquiera en su nacimiento. El sacrificio de Jesús empezó en el cielo cuando se despojó de su gloria para venir a la tierra. Y por eso Jesús, en aquella noche antes de ser arrestado para ser clavado en una cruz, orando al Padre, Él clamaba: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Él, el que se hizo pobre, siendo rico, continúa siendo rico. Él nunca ha perdido nada de sus riquezas. Y como consecuencia, hermanos y hermanas, de estas cosas que los corintios sabían, vosotros ya conocéis, dice el versículo nuestro, ya conocéis la gracia de Jesús, conocéis acerca de su amor, conocéis acerca de su pobreza, que Él se encarnó, se hizo un hombre, se humilló por amor a vosotros, y también conocéis de sus riquezas. Pues como consecuencia de todo esto, ahora los redimidos por Cristo recibimos una herencia insuperable. Todo esto, dice Pablo, versículo 9 que estamos viendo, fue para que vosotros, los creyentes, para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Enriquecidos. Qué hermoso, ¿verdad? Pablo finaliza este versículo, este texto que estamos mirando en esta mañana, recordándonos que todo esto que hemos estado señalando que hizo Jesús por nosotros, lo hizo para que todos aquellos que ahora hemos depositado nuestra fe en Él, podamos ser enriquecidos gracias a su pobreza. Somos sus hijos, y como somos sus hijos, somos también sus herederos. Dirá Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 16 y 17. Somos hijos de Dios, los que lo somos. Porque no todos los que en esta mañana estamos aquí, somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Pero según la Escritura, dirá Juan en su Evangelio capítulo 1, versículo 11 y 12, nos dice que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Versículo 12, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Si tú y yo hemos creído en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, entonces somos sus hijos. Y dice Pablo ahí, somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, ya que ahora compartimos sus sufrimientos para compartir también su gloria, su gloria. Hemos recibido una herencia maravillosa, preciosa, por ser hijos de Dios. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 4, nos dice que esa herencia es incorruptible, inmaculada, imperecedera. Una herencia reservada en los cielos para vosotros, dirá el apóstol Pedro.
para nosotros. Aunque hay que matizar, esa herencia sí, la vamos a disfrutar plenamente cuando estemos con Dios en el cielo. Pero aquí en la tierra, hermanos y hermanas, recuerda que ya tú y yo estamos disfrutando de esa herencia, de esa vida eterna. El Señor Jesús dice en Juan capítulo 10, versículo 10, que Él vino para darnos vida eterna. Y esa vida eterna es vida abundante también. Yo he venido para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia. Y como en tantas ocasiones he recalcado, hermano y hermana, esa vida eterna, esa vida abundante de la que nos habla Jesús, no es una vida que comenzaremos a vivirla cuando estemos en el cielo, no. Allí continuaremos. La vida eterna de la que habla Jesús, esa vida abundante, es una vida que comenzamos a recibir, a vivirla en el momento en que entregamos nuestra vida a Jesús. Él dijo, el que cree mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No es algo que vamos a tener más adelante, no. Tenemos vida eterna. Es verdad que debido a que vivimos en este lado de la eternidad, en un mundo rodeado de pecado, obviamente esa vida no la estamos disfrutando como nos gustaría disfrutarla, pero ya la tenemos. Estamos ya experimentando las riquezas de su gloria, de su gloria. Él se hizo pobre por vosotros. Cuando Pablo habla de vosotros, está haciendo referencia a todos los creyentes. Como ya hemos señalado, hermanos y hermanas, y lo vamos a estar diciendo Pablo en estos dos capítulos, 8 y 9 de Segunda de Corintios, es verdad que está hablando del dinero, de cosas materiales por un lado, pero al mismo tiempo él está utilizando lo material para que pongamos nuestros ojos en lo espiritual. Y quiere poner a Jesús como un modelo, un ejemplo a imitar, que de la misma manera que Él actuó, tú y yo hemos de actuar. Los corintios, hubo un momento en su vida, como vimos en la primera carta, Primera de Corintios, capítulo 4 y capítulo 1, ellos se creían ricos. Como tenían muchas cosas, incluso muchos dones, se creían ricos. Pero Pablo en este versículo, en esta carta, les está dando la verdadera definición de lo que es ser ricos espiritualmente hablando a los ojos de Dios. ¿Cómo? Recordándoles lo que hizo Jesús, que a pesar de la posición en la cual Él se encontraba, dejó su trono de gloria para venir a este mundo, a hacerse un hombre como uno de nosotros. Y en cierta forma ahora Pablo está recordando a los corintios cuál debe ser nuestra actitud ante este ejemplo de Jesús. Los corintios se creían ricos, pensaban que lo tenían todo. Y hermanos y hermanas, ¿qué pasa contigo y conmigo? ¿Dónde nos encontramos nosotros? ¿Somos de los que se consideran ricos? ¿O somos de los que se consideran pobres? El Señor nos ha bendecido tan abundantemente que hemos llegado a un momento en nuestra vida en que hemos dicho que no le necesitamos. Tenemos que escuchar atentamente a la palabra de Dios y sus advertencias. Es interesante lo que ocurrió con una iglesia cristiana, hombres y mujeres que habían entendido el Evangelio, pero llegó un momento en su vida donde se llenaron de tanto orgullo, quizás porque habían recibido tantas bendiciones que ya se olvidaron de la fuente de esas bendiciones. Y Juan escribe una carta a la iglesia en Laodicea, una carta que le envió el Señor Jesús. Esta iglesia se consideraba, iban por ahí pregonando, diciendo: soy rico, estoy forrado de dinero y nada necesito. Y Jesús les dice: pobre infeliz, ¿no sabes que eres miserable, pordiosero,
Es decir, pobre, ciego y que estás desnudo. Vuelvo a señalar, estas palabras van dirigidas a una iglesia, y si me permitís, una iglesia cristiana evangélica. Pero que hubo un momento en sus vidas donde apartaron al Señor Jesús. En cierta forma, lo pusieron de patitas en la calle. ¿Se puede hacer eso? ¿Una iglesia que proclama a Cristo como tenemos nosotros ahí? ¿Puede poner a Jesús de patitas en la calle? Esto fue lo que hizo esta iglesia. Es por eso que 3 versículos más adelante, que el Señor les dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Se lo está diciendo a esta iglesia. Jesús dice que está en la puerta, es decir, en la calle, al otro lado. Y está llamando a esta iglesia para que le dejen entrar, porque al parecer le habían echado. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es decir, vamos a tener la clase de relación que yo quiero que tengáis conmigo. Esta iglesia decía: yo no tengo necesidad de nada. Eso es terrible. Pero esto es lo que sigue ocurriendo en nuestro día. Hermanos y hermanas, personas que han reconocido a Cristo como su Señor y Salvador, y sin embargo a Jesús lo tenemos fuera, arrinconado. No le dejamos actuar, no nos relacionamos con Él. Hemos olvidado lo que ya conocemos. ¿Y qué es lo que conocemos? Pues conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre. ¿Para qué? Para que ahora tú y yo, gracias a su pobreza, podamos ser tremendamente ricos. ¿Y qué pasa contigo, amigo y amiga que estás aquí? Tú quizás tienes esta información, tienes un conocimiento intelectual, pero obviamente no has experimentado esta realidad en tu vida. Leí al principio, hacía mención de una revista donde aparecen los hombres más ricos del mundo. Y leíamos ese texto en Proverbios 13:7, que dice que hay personas que pretenden ser ricos y no tienen nada, y otros que pretenden ser pobres, pero son tremendamente ricos. Amigo y amiga, escúchame atentamente, porque al igual que sucede con muchos ricos en este mundo, puede suceder también contigo. Porque toda persona en este mundo, como las que están aquí en esta mañana, cualquier persona que se encuentra aquí, que tiene de todo en este mundo, si tú tienes de todo, absolutamente de todo, pero no tienes a Cristo, tú no tienes nada, absolutamente nada. Pero cualquier persona que se encuentra aquí, que quizás no tiene de muchas cosas, no tiene nada materialmente hablando, pero tiene a Cristo, lo tiene todo. Lo tiene todo. Por tanto, te invitamos a que en el día de hoy, si tú aún no conoces a Jesús de una forma personal, pues vengas a Él. Hemos visto lo que Él estuvo dispuesto a hacer por amor a nosotros. Se rebajó, se humilló, se hizo uno como tú y como yo para decirte: te amo, te amo. Y te lo voy a demostrar con un gesto más, y es muriendo en una cruz, en tu lugar. En aquel madero tenías que haber estado tú y yo, pero Él fue nuestro sustituto. Y en esta mañana nos invita a todos, los creyentes y a los no creyentes, a que podamos recordar esta maravillosa gracia que Él ha tenido para con nosotros. Algo que vamos a recordar por medio de estos símbolos en unos instantes. Pues que el Señor bendiga su palabra y que nos ayude
para poder obedecerla, aplicarla a nuestra propia vida.